Buenas noches, nos encontramos en el Hotel Trip con el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, que visita nuestra ciudad, está hoy y mañana para presidir la Junta Directiva Regional. Señor Casado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo vamos a salir? Yo creo que la primera pregunta es lógica. ¿Cómo vamos a salir de este embrollo institucional en el que estamos ahora mismo? Pues buena pregunta. Pactando y acordando y entendiéndonos qué es lo que la gente nos ha mandado. El último 20 de diciembre hubo unas elecciones, las urnas hablaron, los ciudadanos pudieron votar y votaron pacto, no votaron cambio. Si hubieran votado cambio hubiera ganado el Partido Socialista. Ganó el Partido Popular, pero la victoria fue insuficiente, no fue por mayoría absoluta y además con una geometría de pactos en la que podríamos reducir que nosotros necesitamos para gobernar al Partido Socialista, y el Partido Socialista, si quisiera gobernar obviando cualquier tipo de acuerdo encabezado por el Partido Popular, tendría que apoyarse en Podemos. Todo lo demás al final pues es un juego de fotos, que no de votos en una investidura, y yo creo que ahora pues Pedro Sánchez tiene que empezar a darse cuenta que con Ciudadanos no suma esa mayoría suficiente para ser investido presidente del gobierno, y yo creo que nuestra propuesta de hacer un gobierno de base amplia con el Partido Socialista, pero también con Ciudadanos, porque pensamos que es positivo que 250 diputados den una estabilidad de gobierno, de legislatura, de reformismo necesario en España para los próximos 4 años. Como digo, creo que eso es lo más positivo y es lo que estamos reclamando desde hace ya demasiados días, en mi opinión. Pero esperamos que por fin pues el Partido Socialista entienda que es lo mejor. Pero piensa que de aquí al 2 de mayo, que es la fecha límite para si no habrá disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones, ¿hay tiempo? ¿De verdad piensan ustedes que se va a poder formar gobierno de aquí al 2 de mayo? Bueno, tiempo hay. El problema es si hay las voluntad. Voluntades. La voluntad, pues por ahora evidentemente no la hemos visto, ¿no? Y luego, sobre todo, el problema que encontramos en el Partido Socialista es que, como dice el dicho, la cabra tira al monte. Entonces, claro, cuando en mayo pactaron en Comunidad Valenciana, en Aragón, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Baleares y en Asturias con Podemos, e incluso las municipales regalaron la alcaldía de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Cádiz a Podemos, pues existe ese miedo fundado en muchos españoles que dicen, bueno, al final acabará pactando Pedro Sánchez con Podemos. Esperemos que no, desde luego a España es lo que peor le vendría. Pero es que no hay más geometría. O el PSOE pacta con Podemos o el PSOE tiene la responsabilidad de dejarnos gobernar. Si no, iremos a las elecciones. Y las elecciones, aunque a nosotros hemos visto que las encuestas no nos van mal, y hemos visto que en las encuestas somos el único partido, o de los únicos partidos que no bajamos, incluso que recuperamos votos, pensamos que es la peor opción. La peor opción porque al final sería un fracaso de la democracia y de los partidos que no hemos sido capaces de llevar a término el mandato de las urnas. ¿Y a esa elección el Partido Popular va a ir con Mariano Rajoy a la cabeza? Evidentemente, y además yo creo que, no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo han dicho los ciudadanos. Cuando alguien gana unas elecciones, yo creo que es porque tiene un programa, porque tiene, en el caso también de Mariano Rajoy, un balance de gestión positivo. Y yo creo que en ese sentido, pues nuestro partido lo podría definir con una frase, que es que cuando gobierna a la gente le va mejor, como le está pasando aquí en el gobierno de Juan Vivas. Desde que el Partido Popular gobierna en Ceuta, a Ceuta le ha ido mejor. Y si le va bien a Ceuta, pues nos va bien al resto de España. Y yo creo que además, precisamente las cuestiones que ahora se están hablando mucho, ¿no? Como el tema de la inmigración, como el tema de los refugiados, como el tema de la españolidad, ¿no? De las fronteras en un país solidario, unido, pero también firme. Yo creo que la ciudad autónoma de Ceuta, con un gobierno muy eficaz, es para nosotros un referente. Yo tenía muchas ganas de venir a Ceuta por eso, porque creo que aquí se sienten los colores de la bandera más que incluso que de donde yo vengo, que es de Castilla y León, ¿no? Y eso es lo que queremos reivindicar, ¿no? Queremos reivindicar un crecimiento económico que permita crear empleo. Queremos reivindicar la unidad nacional, que aquí también estos días, por ejemplo en la procesión de la que venimos hoy, del encuentro... Me equivoco yo mucho si le digo que usted se ha emocionado en el balcón del ayuntamiento. No te equivocas en absoluto, porque además yo creo que aquí los sentimientos están a flor de piel. La Semana Santa es muy nuestra, lo digo por algún partido que dice que la Semana Santa es algo retrógrado, se lo he oído a Podemos. La Semana Santa es algo muy, muy español y sobre todo pues muy personal, ¿no? De sentimientos muy profundos. Y aquí se vive mucho y yo creo que pues la Legión, el tercio de la Legión, que me decía, creo que el teniente coronel,
que van a ir a Málaga mañana también para hacer otra procesión ahí, pues evidentemente es muy importante. Pero como decía, unidad de España, crecimiento económico, sostenibilidad de los servicios sociales, regeneración institucional y también, por qué no decirlo, un pacto en financiación y en fiscalidad. Son los 5 acuerdos que hemos propuesto y yo espero que se lleven a término. ¿Esta crisis institucional, por llamarlo de alguna manera, está poniendo en peligro o empieza a verse un poco las orejas al lobo del crecimiento económico como no lo solucionemos pronto? Sí, no lo decimos nosotros, lo ha dicho el otro día una agencia de calificación de deuda, Moody's, que empieza a notar ya una desinversión, o por lo menos un parón en las inversiones. Y luego además hay 2 informes muy, en mi opinión, muy relevantes. Uno decía que si hay un pacto del PSOE con Podemos, el bono español caería a bono basura, es decir, la deuda se dispararía y el interés que paga el Tesoro español por la deuda pues llegaría a una calificación muy negativa. Y otra era que el pacto de PSOE y Ciudadanos también cotizaba a la baja, ¿no? Yo creo que la estabilidad política cotiza en bolsa y al final pues no podemos seguir mucho más tiempo con esta parálisis porque la recuperación, que ya es un ejemplo la española en otros países, es verdad que hay que seguir reformando y seguir intensificando estos pasos para que se mantenga y no podemos quedarnos parados, hay mucho que hacer. ¿Por qué hay partidos de la oposición empeñados en que este gobierno en funciones rinda cuentas ante el Parlamento? Bueno, porque probablemente lo que quiere sencillamente es que el gobierno se desgaste. Yo creo que ellos han tomado este periodo de investidura como una pre-campaña electoral en la que, además de lo que decíamos, de las fotos con quien no te va a votar en la investidura, pero para tener presencia mediática, también se juega a colgar San Benito, y al Partido Popular se le quiere colgar el San Benito de la soledad. Y el San Benito es ser el partido antipático, solo por decir que como partido más votado tiene derecho a formar gobierno. Y es algo que vamos a rechazar, porque evidentemente la soledad con 7.300.000 españoles se lleva mejor. Y sobre todo la soledad es lo contrario a lo que hemos hecho nosotros, que es decir, hemos ganado las elecciones pero queremos pactar con el Partido Socialista y con Ciudadanos. ¿Por qué? Porque es lo que pasa en 15 países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es algo positivo, porque es algo que la gente ha querido hacer. Yo creo que aquí precisamente en Ceuta, donde se lleva ganando mucho tiempo con mayoría absoluta, en las últimas elecciones autonómicas, la ciudad autónoma es la única que ha mantenido la mayoría absoluta, pero que sin embargo también hemos estado acostumbrados a llegar a acuerdos con partidos muy diversos, pero que yo creo que aquí precisamente esa multiculturalidad y esa integración también se hace a nivel político. Y creo que eso es algo que se debe proyectar a nivel del gobierno de la nación. Hace falta que nos pongamos de acuerdo ya, la gente nos paga para gobernar y no para seguir más meses hablando de quién puede gobernar o quién no. Hablaba usted de colgarle San Benitos. ¿Le han intentado a ustedes colgar también el San Benito de la corrupción como si fuera el único partido que ha tenido corrupto en su fila? Sin duda, la corrupción ha sido la gran lacra de esta legislatura, ha tenido un coste electoral muy grande y yo creo que toda medida que se tome es poca. Hemos tomado muchas medidas legales, es cierto, tanto en prevención como en sanción. La ley de transparencia, la ley del autocargo, la ley de partidos políticos, la reforma del Código Penal, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la oficina de recuperación de activos, etcétera, etcétera. Pero también a nivel interno es muy importante que sigamos teniendo una posición de firmeza muy importante. Y lo que hay que hacer es que quien la ha hecho la pague y que cualquier persona que ha venido a la política a enriquecerse, cuando tiene que ser una vocación, lo que tiene que hacer es, primero, irse inmediatamente del partido y segundo, desde luego, pagar por lo que haya hecho mal. Decían algunos medios que usted había formado pinza con su compañero Javier Maroto en el tema de Valencia. ¿Es así o no? No, bueno, la pinza la formamos a nivel de toda la directiva. La verdad es que los casos de corrupción de Valencia que hemos conocido son escandalosos. Las grabaciones producen sonrojo, son bochornosas. Y entonces, pues ante eso lo que tienes que hacer es tener una posición de decir tolerancia cero. No, es que resulta que aún no lo ha dilucidado la justicia. Hombre, faltaría más, estamos en un Estado de Derecho, nadie dice que se hagan juicios paralelos, pero antes de incluso de que la justicia pueda condenar a alguien, el Partido Popular exige un plus de ejemplaridad. Y si luego la justicia dictamina que esa persona no ha tenido ninguna irregularidad, será, por supuesto, restablecida y tendremos, evidentemente, no escatimaremos en medios para hacerlo. El ministro de Energía y Turismo, por ejemplo, José Manuel Soria, fue imputado, fue absuelto y ahora es ministro. El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez,
fue imputado, fue absuelto y ahora es presidente de Murcia. Eso no presupone nada, pero creo que es muy importante que se sepa que los procedimientos internos sancionadores del partido funcionan, sobre todo porque va a mandar un mensaje de confianza en un partido que siempre ha sido sinónimo de honestidad y de eficacia en la gestión pública. Y yo creo que eso, sobre todo, el nombre de un partido, el nombre de un proyecto político que ha sido tan positivo para España, no se puede mancillar por una minoría. Ustedes que todos los lunes tienen la reunión del comité de dirección con Mariano Rajoy, ¿Mariano Rajoy se siente desilusionado cuando ve el comportamiento antiético de personas en la que él ha apostado, por las que él ha apostado muchas veces? Estoy convencido porque yo creo que es algo común, ¿no? Puede afectarte más de cerca por la desilusión o por la decepción de una persona con la que has trabajado, ¿no? Yo creo que él en alguna ocasión siempre le oímos incluso en un pleno extraordinario del Senado diciendo me he equivocado a la hora de elegir a alguna persona, nadie es infalible a la hora de elegir un socio, un subordinado o un amigo, te pueden engañar, eso es así. Lo importante es que se tenga una respuesta contundente y rápida. Y en ese sentido yo creo que todo el partido está decepcionado por algún comportamiento. Sobre todo porque al final la función pública es algo vocacional y es algo sagrado. Porque el contribuyente paga sus impuestos con mucho esfuerzo para que el administrador administre de forma diligente sus impuestos, es decir, su trabajo. Entonces al final, cuando alguien hace algo mal, el partido al que pertenece es doblemente perjudicado, porque es perjudicado también como sociedad, pero también por el coste reputacional que tiene. Y yo creo que cuando alguien se ha aprovechado de nuestras siglas, nos ha hecho un inmenso daño. Lo importante es trasladar que quien ha hecho algo mal ya está fuera. Usted llegó a la Dirección Nacional primero como portavoz en las elecciones, fueron en la elección europea, después vicesecretario general de Comunicación. ¿Ha recuperado el Partido Popular ese espacio en los medios de comunicación, en esos espacios ante la opinión pública? Yo creo que sí. Otra cosa es que hay cosas que cuesta más explicar que otras, ¿no? Yo me acuerdo en el 2012 que explicar que la reforma laboral iba a crear 1 millón de empleos pues parecía ciencia ficción. Bueno, pues lo ha creado. Con lo cual la gente dice, no, comunicáis, pero hombre, es que es más fácil decir la reforma laboral crea paro, ¿no? Porque es muy fácil decir, muy rápido, muy demagógico, que decir la reforma laboral va a crear paro a medio plazo, pero a largo plazo va a haber lo que luego ha habido, ¿no? Pero lo que sí que hemos hecho es cubrir todos los espacios, estar en todos los asientos. No hay una sola tertulia en la que no haya un representante del Partido Popular, que lo haremos mejor o peor. Oye, algunas tardes, como los toros, está más acertado que en otras. Pero desde luego nuestra voz está donde se tiene que estar, sea una tertulia más difícil o más fácil, pinten bastos, pinten copas. Yo creo que es muy importante que la gente tenga la voz de aquel partido al que ha votado o no, pero sobre todo del gobierno al que sí que está, digamos, pues dando su confianza para que sea administrado, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que se ha mejorado, no solo a nivel de medios de comunicación, que hay que decir que también habéis multiplicado mucho la presencia audiovisual, sobre todo en mucha más información política en las televisiones, por ejemplo, pero luego también en las redes sociales. Yo creo que el partido en los últimos 2 años ha tomado mucha importancia en las redes sociales y ahora estamos muy presentes y creo que eso es otro canal de comunicación y de interacción en el que hay que estar. Una última pregunta. Cuando se hacen quinielas en los medios de comunicación sobre los posibles sustitutos de Mariano Rajoy, el día que Mariano Rajoy se vaya, a usted le nombran. ¿Usted se ve en un futuro como presidente del Partido Popular a nivel nacional? Que los medios de comunicación deciden muchas cosas, ¿no? Pero no. Lo bueno que tiene el partido es que no perdemos un minuto mirándonos el ombligo. Yo cuando oigo y leo otros partidos que están con follones, pues dices, oye, pues al final lo importante es dedicar hasta el último minuto en desbloquear esta situación. En esta situación tenemos una gran responsabilidad y como decíamos al principio de la entrevista, ya urge. Tenemos ahora un mes para desbloquear una situación de gobierno en funciones y yo creo que en eso estamos todos y espero que después de esta Semana Santa, que para el PSOE está siendo una Semana Santa de pasión y para Podemos está siendo un vía crucis, después de esta Semana Santa podamos tener buenas noticias pronto. La última pregunta, ¿hay que enviar un mensaje de esperanza y de optimismo a los españoles? Sin duda. En España lo mejor siempre está por venir. Lo que pasa es que hay que merecerlo y hay que pelearlo. Y no es por hacer partidismo. Una fórmula política de gobierno, todos sabemos que no es lo mejor para España. A poco que se sepa cómo se está gobernando en las autonomías y ayuntamientos donde está Podemos,
se sabe que la cosa ha ido a peor. Y a poco que miremos fuera de nuestras fronteras lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Portugal, no hay que irse a Latinoamérica, que ahí también habría mucho que ver, ¿no? Vemos que cuando la izquierda radical llega al gobierno, esas promesas imposibles se convierten en frustración, en pensiones recortadas, en funcionarios despedidos, en cajeros automáticos que no te dan tus ahorros porque hay corralitos. Y el Partido Popular hace lo contrario, se ocupa muy poco de hacer dogmatismo, de hacer intervencionismo, y lo que se encarga es de que cada familia, cada empresario, cada emprendedor tenga menos intervencionismo y más libertad para crear prosperidad para todos. Eso es lo que hacemos, bajando impuestos, eliminando trabas, subiendo los servicios sociales, en definitiva dando importancia a las personas, no a la burocracia. Cuando se ha puesto esto en marcha en Ceuta ha resultado, cuando se ha puesto en marcha en los gobiernos populares en España también está funcionando. Yo creo que España merece 4 años más de gobierno popular y esperamos que después de estas negociaciones de investidura lo podamos seguir haciendo. Pues muchas gracias, señor Casado, por haber atendido al Faro de Ceuta y al Faro Televisión. Muchas gracias a vosotros.